Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema complejo como es el dolor mamario. El dolor mamario junto con los bultos en el pecho son dos de los síntomas que generan más consultas médicas. Y es que si tenemos dolor parece que algo no va bien, ¿verdad? En general, el dolor de las mamas no va a ser un síntoma de una dolencia grave, si bien en algunos casos puede ser muy intenso e incapacitante, interfiriendo en la vida diaria de la paciente. De ahí que sea tan importante ser evaluada en la consulta de manera que puedas tener un diagnóstico certero y el tratamiento más adecuado en caso de que lo precises. ¿Y cómo clasificamos el dolor mamario? Principalmente lo clasificamos según su origen y luego de forma secundaria según su relación con el ciclo hormonal de la mujer. A grandes rasgos podemos hablar de dolor de origen mamario y dolor de origen extramamario. Y es que el dolor no siempre nace en la propia mama, sino que puede nacer en una zona cercana a ella e irradiarse o extenderse hacia la misma. Además, en algunas ocasiones el dolor también puede localizarse en la axila e irradiarse a la mama. El dolor de mama y el dolor de axila son dolores muy relacionados entre sí, por lo que también vamos a hablar de esta circunstancia concreta. Comenzaremos hablando del dolor mamario originado en la propia mama, que a su vez puede ser cíclico o no cíclico. El dolor mamario cíclico está relacionado con los ciclos hormonales de la mujer. También se denomina mastodinia. Es de origen hormonal y es el tipo de dolor mamario más común. A lo largo del ciclo menstrual, la glándula mamaria sufre ciertos cambios por efecto de las hormonas sobre el tejido mamario. Desde el momento de la ovulación, la mama tiende a acumular más cantidad de líquido, apareciendo entonces la turgencia, es decir, que la mama se encuentra más hinchada y cierta nodularidad. Y además aparecen algunas molestias mamarias que pueden ser más o menos intensas. Este tipo de dolor suele aparecer los días previos a la menstruación y desaparecer una vez ha finalizado la misma. La mastodinia suele ser bilateral, es decir, afecta a las dos mamas al mismo tiempo, aunque no es raro que pueda afectar a una sola mama o bien a una mama más que a otra. Todo esto va a depender de la distribución del tejido mamario de cada mujer. Puede aparecer a cualquier edad mientras tenga la menstruación, si bien es verdad que es mucho más frecuente en los años previos a la menopausia, en los que los desarreglos hormonales van a afectar y mucho a la mama. En algunas ocasiones, el dolor mamario cíclico puede acompañarse de otra serie de molestias extramamarias, como puede ser dolor abdominal, dolor de cabeza, cambios en el humor, etc. Todo este conjunto de síntomas se denomina síndrome premenstrual. La mastodinia no reviste gravedad, se considera normal siempre y cuando solo dure unos pocos días y las molestias no sean demasiado intensas. El dolor mamario no cíclico, tal como su nombre indica, puede aparecer en cualquier momento, sin estar relacionado con el ciclo menstrual ni con cambios hormonales. A diferencia del dolor mamario cíclico, este tipo de dolor es más frecuente que sea unilateral, es decir, que afecte a una sola mama. Puede ser continuo o intermitente y rara vez se acompaña de otros síntomas. El origen del dolor mamario no cíclico puede ser diverso, desde un traumatismo, un golpe, el uso de sujetador de talla incorrecta, un proceso inflamatorio, etc. Hablaremos ahora del dolor de origen extramamario. En ocasiones, la sensación de dolor sobre la mama se debe a una irradiación del dolor desde estructuras vecinas. Puede originarse por un problema en las costillas, en los cartílagos costales, en los músculos que hay bajo la mama, como el pectoral, el serrato o los intercostales, o por una alteración de las terminaciones nerviosas cercanas. Tal como comentamos antes, va a ser un dolor unilateral y no asociado al ciclo menstrual. ¿Y qué pasa si lo que me duele es la axila? El dolor axilar, muchas veces irradiado hacia la mama, puede ocurrir por uno de estos motivos. La primera es la existencia de una prolongación del tejido mamario de la cola de la mama, que es la porción más lateral y superior de la mama, hacia la región axilar. Esto se llama tejido mamario ectópico. Este tejido mamario ectópico se comporta como el resto del tejido mamario, pudiendo inflamarse y ser doloroso de forma cíclica con la menstruación, tal y como hemos comentado antes. También puede ocurrir por la aparición de un proceso inflamatorio de la piel o del tejido subcutáneo a nivel axilar, como puede ser una hidrosadenitis o los conocidos golondrinos. En principio esto no reviste gravedad, pero es probable que precises un tratamiento antibiótico. O bien, el dolor axilar puede ser provocado por un ganglio axilar inflamado que en ocasiones puede ser doloroso. Este tipo de afección puede tener causas diversas, por lo que va a requerir una evaluación por tu médico y generalmente realizar una ecografía para valorar las características del ganglio. En función de las características del ganglio en la ecografía podemos decidir si solamente es necesario realizar un seguimiento del mismo o por el contrario es necesario realizar una biopsia. Entonces, ¿cómo se trata el dolor de origen mamario? Normalmente el dolor mamario no suele indicar ningún proceso que revista gravedad, si bien la única forma de asegurarnos es citarnos con el ginecólogo para que nos realice una exploración física y una prueba de imagen mamaria. Por suerte tenemos varias opciones de tratamiento para el dolor mamario.
En caso del dolor mamario no cíclico, puedes utilizar un antiinflamatorio de forma tópica, es decir, aplicado en crema sobre la piel, durante unos días mientras esperas tu cita en consulta. Muchas veces este dolor no cíclico suele ser de origen muscular por una contractura de los músculos adyacentes a la mama. En este caso, pues también te puedes beneficiar de aplicar calor local y de utilizar un sujetador de tipo deportivo, de forma que la mama quede bien sujeta y no se desplace con los movimientos. Ten en cuenta que también es importante utilizar un sujetador que se adapte bien a la mama. El utilizar un sujetador de talla correcta ayudará también a evitar este tipo de molestias. Hablaremos de ello en otra ocasión. Si por el contrario sufres mastodinia, además de las opciones que hemos comentado antes que también las puedes utilizar, existen otras alternativas de tratamiento. El primer escalón terapéutico son los tratamientos fitoterápicos, es decir, derivados de las plantas, como puede ser el saucatillo o el aceite de onagra. Si con todo ello no fuera suficiente, existen otros tratamientos médicos más agresivos. En todo caso, es importante que no te automediques, sino que es mejor que acudas a tu ginecólogo para que te asesore de las alternativas de tratamiento y cuál es la más adecuada para tu caso. ¿Y el dolor mamario se puede relacionar con el cáncer de mama? Pues la verdad es que no es lo más habitual. De hecho, menos del 5% de casos de cáncer de mama se acompaña de dolor. Por tanto, si presentas dolor en las mamas, tranquila, porque casi con seguridad va a ser un proceso benigno. Ahora bien, sí que te recomiendo que te cites con tu ginecólogo para que valore tu caso y, si es necesario, te paute tratamiento. Un abrazo y hasta pronto.